Hola, buenas tardes. Bueno, digo buenas tardes porque estamos grabando en la tarde, pero depende de la hora en que usted lo vea, reciba el saludo correspondiente. Soy Víctor Armando Martínez Silva, internista del Centro de Tratamiento de Obesidad, Metabolismo y Diabetes. Ya en alguna cápsula previa hemos hablado de algunos padecimientos que podemos tratar en nuestro centro y al final del día me interesaba mucho iniciar con esta cápsula nueva sobre lo que es la diabetes tipo 2, porque finalmente es un padecimiento que mucha gente padece en nuestro país. De hecho, hay varios tipos de diabetes. Podemos decir que la diabetes tipo 1 es la que le da a los niños, en la que las células que defienden al organismo desconocen a las células del páncreas y las destruyen. Todas las células beta que producen insulina, el cuerpo mismo las desconoce como si no fueran del paciente y destruyen por completo esas células. Entonces estos pacientes no producen insulina. Por eso les llamamos insulinodependientes. No porque sean adictos, sino porque no producen insulina. Sin embargo, con el tiempo, de los 70 para acá, que empezó a incrementarse el peso en la población, empezó a surgir la diabetes tipo 2 o no insulinodependiente. Es una diabetes en la que el páncreas sí produce suficiente insulina al principio, pero conforme va avanzando el tiempo va perdiendo su capacidad de producir la insulina. Entonces, estos pacientes actualmente es la mayoría, casi el 95% de los pacientes diabéticos con diabetes mellitus en este país son del tipo 2 o no insulinodependientes. El punto importante aquí es que en la medicina alópata tenemos ciertas guías de tratamiento, guías que la mayor parte de los médicos compartimos, que se ha hecho un consenso y se ha definido cómo tiene que tratarse la diabetes tipo 2 y en base a eso todos los médicos funcionamos, ya sea médico general, médicos especialistas. Finalmente tenemos esas guías como un formato para darle seguimiento a los pacientes con los diferentes medicamentos que existen, porque tenemos varios grupos de medicamentos que finalmente actúan en diferentes partes del organismo para corregir la glucosa en estos pacientes. El punto aquí importante es que en ese cuadro que nosotros vemos como guías, en la parte alta, casi con letra pequeña, como en los contratos que a veces uno firma y que son la letra pequeñita no se ve, aquí igual hay unas letras muy pequeñas que dicen modificar el estilo de vida y mantener el peso ideal en los pacientes, como primera etapa de tratamiento. Pero eso es algo que regularmente no ocurre. La mayor parte de las personas que van a consulta salen con una receta con medicamentos prescritos y nada que ver con el estilo de vida, con el patrón de alimentación, ni mucho menos. Por ese motivo, había la idea de que al final de cuentas, la diabetes mellitus tipo 2 solamente puede controlarse. No se puede quitar o revertir o inducir remisión de la misma. En el centro de nosotros, lo que nosotros observamos al usar finalmente la restricción de calorías y la restricción de carbohidratos por un tiempo relativamente corto, estamos hablando de 6 a 9 semanas de este esquema de modificación de la alimentación, pues ahí logramos ciertos cambios que son relevantes en esta enfermedad, porque el cuerpo humano tiene un funcionamiento muy semejante a lo que los ingenieros automotrices hicieron con el coche híbrido. Cuando uno utiliza un automóvil híbrido, ustedes se darán cuenta que al pisar el acelerador se da prioridad al motor de gasolina. El motor de gasolina está generando energía para que el automóvil camine, pero al mismo tiempo ese movimiento de las llantas y en fin, el movimiento del automóvil logra que se vaya guardando energía en una pila eléctrica. Cuando nosotros quitamos el pie del acelerador, el motor eléctrico empieza a consumir esa pila. Y de eso, finalmente, por eso estos carros son ahorradores de gasolina, porque una buena parte del tiempo se utiliza el motor eléctrico. El cuerpo humano tiene igualmente dos motores. El motor de carbohidratos, que sería el páncreas, que es un motor pequeño, con unas cuantas celulitas que producen insulina, y esa insulina se va a liberar cada vez que nosotros comemos algo que contiene carbohidratos. Y no necesariamente tiene que ser dulce. Por ejemplo, si yo consumo frijoles, son salados, pero tienen carbohidratos. Producen mucha insulina. Entonces la insulina
finalmente va a dar prioridad al uso de azúcares. Y las grasas prácticamente no se van a usar, sino se van a estar guardando de forma continua, porque el hígado puede romper grasa o guardar grasa. Eso depende de la cantidad de insulina que esté circulando. Entonces, si yo como carbohidratos, produzco insulina y mi hígado empieza a guardar grasa de forma importante, y la grasa se guarda entre las vísceras. Eso lo llamamos grasa visceral. Esta grasa, cuando aumenta de forma importante, se enferma y produce sustancias inflamatorias que bloquean a la insulina. Entonces el cuerpo tiene que producir, o el paciente tiene que producir el doble o triple de insulina para poder bajar los niveles de glucosa que se me elevan cuando como carbohidratos. En este sentido, entonces, tenemos el otro motor, que es un motor grandototote, que es el hígado. Tiene todas las células del hígado, sirven para romper grasa y para formar energía a partir de la grasa. Por ese simple hecho, tendríamos que tener un ingreso alimentario principalmente a base de grasa poliinsaturada y pocos carbohidratos que produzcan mucha insulina. En este sentido, fue que nosotros al final del día, al hacer esta modificación en la alimentación, logramos reducir de forma importante la producción de insulina. Y eso hace que las células beta, las células que están en el páncreas, entren en reposo. Ese reposo pancreático es muy importante porque es lo que va a hacer que se recupere otra vez la célula y vuelva a funcionar normalmente cuando ya no tengamos grasa en el abdomen. Cuando nosotros sometemos a los pacientes a este tratamiento, son 6 a 9 semanas, el paciente pierde grasa abdominal de forma importante, y cuando volvemos a darle carbohidratos, ya no tiene que estar produciendo mucha insulina porque ya no está la grasa que bloquea la insulina. Eso permite que el paciente quede con niveles de glucosa normales, sin medicamentos y con una hemoglobina glucosilada, que eso es lo que nos mide qué tan controlados hemos estado, en rangos abajo de 6. Entonces, sí logramos realmente revertir la enfermedad. Decimos inducir remisión de la enfermedad. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Pues porque al paciente, inmediatamente que empieza el tratamiento, le checamos glucosas todos los días en ayunas y vamos viendo cómo va bajando los niveles de glucosa hasta niveles normales. Claro, cuando ya empezamos a darle de comer nuevamente carbohidratos, con lo que el páncreas se ha recuperado, es suficiente para que su glucosa se mantenga en orden. Mientras más pronto iniciemos el tratamiento, es más factible que dejemos al paciente en remisión. Por eso es importante que todos los pacientes que se les va diagnosticando diabetes y este tipo de cosas, logremos empezar un tratamiento temprano sobre lo que es el patrón de alimentación y el estilo de vida. El ejercicio es fundamental, sí es importante, que mantiene, pues finalmente las endorfinas hacen que uno se siente mejor, hay buena elasticidad, buena masa muscular, pero no es suficiente para mantener los niveles de glucosa normales y sobre todo no es suficiente para quitar la grasa abdominal. Es decir, que creemos que porque hacemos ejercicio podemos comer lo que sea, eso es como dirían, una utopía, ¿no? Un paradigma que tenemos que quitarnos de la mente, y tenemos que pensar que lo principal es corregir el patrón de alimentación. Y se puede lograr sin gran dificultad. El punto es que cuando nosotros iniciamos el tratamiento en este esquema de restricción de calorías y de azúcares, en ese momento suspendemos todos los medicamentos para la diabetes, porque si no podemos tener bajas de glucosa importantes. Entonces, el paciente no nos va a necesitar y finalmente vamos a lograr que quede o podemos revertir pues la enfermedad y puede quedar en remisión de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo? Pues todo el tiempo que el paciente se mantenga con un patrón de alimentación adecuado y que no es tan difícil llevarlo a cabo, y finalmente incluirá todos los alimentos, pero con diferentes estructuras, diferentes horarios y diferentes cantidades, que en realidad será muy fácil porque no se da cuenta el paciente hasta que ya va terminando de llevar todo el esquema, que quedará con los patrones de alimentación justo para este tipo de padecimiento. Entonces, los invitamos a que, si ustedes no tienen la enfermedad, que bueno, los felicitamos, pero a lo mejor tener un amigo, algún familiar que tenga la enfermedad, pues que nos contacte para que podamos finalmente trabajar en esto y reducir lo más que se pueda la incidencia de diabetes tipo 2 en la población. Un gusto saludarlos y por aquí estaremos la semana que viene. Gracias.